todos, muy buenos días, estimados alumnos. La clase de hoy es la clase número 22 de Morfofisiología Normal 1, en la cual vamos a hablar del tema de la unidad 3 y 4, que es el tema de lo que vendría a ser abdomen, abdomen 2, intestino delgado, intestino grueso y espacio retroperitoneal. Para abordar nuevamente lo que vendría a ser el peritoneo, recordemos que el peritoneo es una membrana serosa que tiene dos hojas, una hoja visceral que envuelve las vísceras y una hoja parietal que envuelve la pared o la cavidad abdominal netamente. Este peritoneo tiene una disposición, ¿no?, que la podemos ver. El peritoneo parietal tiene una pared pues, superior, inferior, anterior, posterior, ¿no? Y dentro de esta cavidad, ¿no?, envuelve los órganos, formando lo que vendría a ser el meso, el peritoneo visceral, ¿no?, que va envolviendo a cada órgano respectivamente. Ya vamos a ver a detalle. La disposición general del peritoneo es envolver a todas las estructuras o casi a todas las estructuras dentro de la cavidad abdominal. Órganos peritoneales. ¿Cuáles son considerados los órganos peritoneales? Estos órganos son los que están envueltos por el peritoneo. Tenemos el hígado, el estómago y el intestino delgado. Son considerados como órganos peritoneales. Órganos intraperitoneales. Los órganos intraperitoneales son aquellos órganos que están dentro de la cavidad peritoneal sin cubierta de peritoneo visceral. Y aquí un buen ejemplo tenemos el ovario, que es un órgano intraperitoneal. Luego tenemos órganos extraperitoneales, órganos que están fuera de la cavidad peritoneal, por detrás o por debajo del peritoneo parietal y no tienen peritoneo visceral. Tenemos el riñón como un órgano retroperitoneal y lo que vendría a ser los infraperitoneales, entre ellos está pues la vagina, la vejiga, ¿no?, el recto respectivamente. También hay que recordar que tenemos el peritoneo pelviano, que es el peritoneo que envuelve a los órganos dentro de la cavidad pélvica. Y en el caso femenino, recuerden que este peritoneo va a formar dos fondos de saco. El fondo de saco de Douglas, que el peritoneo envuelve la cara posterior del útero, el tercio superior de la pared posterior de la vagina y la cara anterior del recto. Y el repliegue vésico-uterino, que es un repliegue que se forma entre la vejiga y el útero. Es un repliegue pequeño. Recuerden también que para evaluar lo que vendría a ser el fondo de saco de Douglas, yo tengo que hacer un procedimiento que se denomina el tacto vaginal. Pero también yo puedo evaluar este fondo de saco cuando hago una laparotomía, o sea, abro la cavidad abdominal, o una laparoscopía, donde ingreso con unos trocar por un laparoscopio y puedo observar también esta cavidad. Usualmente estas cavidades son virtuales y se convierten en cavidades reales cuando hay una perforación de alguna víscera. En el caso masculino tan solo hay un fondo de saco, el fondo de saco vésico-rectal. Este fondo de saco vésico-rectal, el peritoneo cubre la base de la vejiga, la cara posterior de la misma y la cara anterior del recto. ¿Cómo evalúo este fondo de saco vésico-rectal o recto vesical? Realizando en el varón un tacto rectal o realizando pues la apertura de la cavidad abdominal mediante una laparotomía o una laparoscopía respectivamente. ¿Cuáles son los órganos retroperitonizados? Estos órganos retroperitonizados son aquellos que tienen peritoneo visceral, pero que por rotación o por coalescencia, se fusionó al peritoneo parietal y parecen ser extraperitoneales. ¿Cuáles son estos órganos? El complejo duodeno-páncreas. Son órganos retroperitonizados, ¿no?, a este nivel. Luego tenemos también que mencionar qué estructuras conforman o forman el peritoneo parietal, ¿no?, anterior. Vamos a formar pues ligamentos. Tenemos el ligamento falciforme, ¿no? Recuerden que el ligamento falciforme o ligamento suspensorio es un ligamento que forma parte de los ligamentos de sostén del hígado. La cicatriz umbilical, los pliegues umbilicales laterales, ¿no?, que van a conformar las fosas umbilicales, y los pliegues umbilicales mediales respectivamente, ¿no? Y el pliegue umbilical medio. Conclusión, tenemos 5 pliegues umbilicales, 2 laterales, 2 mediales y 1 medio. También estos pliegues umbilicales van a determinar las fosas inguinales, fosa inguinal interna o supravesical, fosa inguinal media y fosa inguinal externa respectivamente. Existe una cavidad peritoneal mayor. Esta cavidad peritoneal mayor está completamente relacionada
con lo que vendría a ser la estructura conformada por el epiplón mayor, a diferencia de la cavidad peritoneal menor. En esta cavidad peritoneal menor encontramos lo que se denomina la transcavidad de los epiplones, ¿no? Recuerden que era ese espacio que quedaba entre la cara posterior del estómago, hacia la derecha el hígado, la cara posterior inferior del hígado, hacia arriba la cara inferior del diafragma, hacia la izquierda el vaso y en la parte inferior el mesocolon transverso, ¿no? ¿Quién más forma esta cavidad peritoneal menor? También el pedículo hepático. Recuerden que el pedículo hepático está formado por la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático común. Luego tenemos lo que vendría a ser el hiato de Winslow, que es la comunicación entre la transcavidad de los epiplones y el espacio parietocólico derecho respectivamente. En este dibujo nosotros podemos observar, pues, es un corte transversal, el hígado, el estómago, el vaso y lo que vendrían a ser los riñones. Entonces este espacio que está por detrás del estómago, ¿no? Y por delante, por detrás del estómago y está llevándome hacia el espacio retroperitoneal, lo que se denomina la transcavidad de los epiplones. Y acá está el hiato de Winslow que me comunica con el espacio parietocólico derecho, ¿no? También ahí encontramos todo, la vena cava también inferior a ese nivel. La cavidad peritoneal menor no está conformada por la transcavidad de los epiplones y a ese nivel encontramos el hiato de Winslow. ¿Cuáles son los límites de este hiato de Winslow? En la parte superior con el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, que es el primer segmento del hígado, en la parte inferior con la rodilla entre la primera y segunda porción del duodeno, en la parte anterior con el pedículo hepático y en la parte posterior con la vena cava inferior. También encontramos repliegues y compartimientos peritoneales. Dentro de los repliegues y compartimientos peritoneales tenemos los epiplones, los mesos y los ligamentos. ¿Cuáles son los epiplones? Los epiplones tenemos el epiplon gastrocólico o mayor, este que une el estómago con el colon transverso, desciende cubriendo el intestino delgado, el yeyuno y el ilio y asciende invaginándose llegando al colon transverso. Ese es el epiplon mayor o gastrocólico. Y el epiplon menor o gastrohepático, que es el que une entre la curvatura menor del estómago con la cara posterior inferior del hígado y que envuelve prácticamente al paquete vasculonervioso o al pedículo hepático. Recuerden que estos epiplons ambos van a contener círculos arteriales. A nivel del epiplon gastrocólico mayor encontramos el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago, conformado por la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y la arteria gastroepiploica derecha, rama de la arteria gastroduodenal. El epiplon gastrohepático o menor es un epiplon que une la curvatura menor del estómago con la cara posterior inferior del hígado. Y ahí encontramos el círculo arterial de la curvatura menor del estómago, formado por la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, esta arteria recordando que es rama del tronco celíaco, y la arteria pilórica o gástrica derecha, que es rama también de la arteria gastroduodenal, ¿no? Acá observamos, en el caso en este corte sagital, lo que vendría a ser el epiplon gastrocólico mayor y el epiplon gastrohepático menor. Luego también tenemos acá el epiplon observando, ¿no? El epiplon menor o gastrohepático y el epiplon mayor o gastrocólico respectivamente. Los mesos, tenemos el mesocolon transverso y el mesenterio. En el mesocolon transverso es una estructura prácticamente, acá tenemos el hígado, el estómago, el intestino grueso. El mesocolon transverso une el colon transverso hacia la cara anterior de la pared posterior del abdomen. Y el mesenterio es una estructura que prácticamente le da cierta movilidad a lo que vendría a ser parte del intestino delgado, al yeyuno y el hilo. Lo envuelve y lo adhiere como una raíz que está en forma oblicua desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, que mide aproximadamente 17 centímetros. Ese es el mesenterio, que va a contener una arteria, la arteria mesentérica superior y a todas las ramas que da de ella. Luego tenemos, aquí está el mesenterio, donde encontramos, pues, ¿no?, que le da la movilidad al yeyuno y al hilo, y encontramos la arteria mesentérica superior con sus ramas, que son las arterias intestinales o las arterias yeyunales e iliales, que a su vez forman arcos de primer orden, de segundo orden y terminan en vasos cortos, o para algunos autores vasos rectos también, que envuelven e irrigan a lo que vendría a ser el yeyuno y el hilo. Luego tenemos el mesocolon transverso, ¿no?, que une el colon transverso hacia la cara anterior de la pared posterior del abdomen.
Y luego tenemos los ligamentos. Tenemos el ligamento falciforme y el ligamento coronario. Ambos ligamentos están en relación directa con el hígado. Tanto el ligamento falciforme, que va de la cara antero-posterior del hígado a la cara inferior del diafragma, como el ligamento coronario, que va del borde posterior o superior del hígado hacia el diafragma respectivamente. También vamos a detallar más adelante que este ligamento coronario va a evidenciar o va a formar a los ligamentos triangulares, que son también ligamentos de sostén de esta estructura o glándula, pues que es el hígado o la glándula hepática, ¿no? ¿Cuáles son las fases de coalescencia? Las fases de coalescencia vienen a ser la adherencia constante entre dos hojas peritoneales que se tocan y pierden su epitelio. Se ven en órganos que rotan, una rotación de 270 grados, y siguiendo el eje de la arteria mesentérica superior, y se aplican a la pared abdominal. Entonces acá tenemos estas fases de coalescencia. Para ello vamos a tener que observar este dibujo, donde tenemos la cabeza del páncreas, donde tenemos el cuerpo del páncreas, el ángulo de Treitz, que ya vamos a ver, que es un ligamento que une la cuarta porción del duodeno hacia el pilar principal izquierdo del diafragma, el relieve de la arteria mesentérica superior, el espacio mesocólico izquierdo, el espacio parietocólico derecho, la segunda porción del duodeno, el colon descendente o colon izquierdo, el colon ascendente o colon derecho y el peritoneo parietal posterior. Entonces aquí vamos a encontrar fascias de coalescencia. ¿Cuáles son estas fascias? La fascia de Toll 1, la fascia de Toll 2, la fascia de Toll 3, la fascia de Treitz y la fascia de Fredet. Entonces acá tenemos la fascia de Toll 1 o retropancreática, que va de la cara posterior del cuerpo del páncreas adosada hacia lo que vendría a ser el peritoneo parietal posterior. La fascia de Toll 2, la fascia de Toll 2 o retrocólica derecha, que es un adosamiento del mesocolon ascendente a lo que vendría a ser el peritoneo parietal posterior respectivamente. Luego tenemos la fascia de Toll 3. La fascia de Toll 3, también conocido como fascia retrocólica izquierda, es la unión del mesocolon descendente a lo que vendría a ser el peritoneo parietal posterior. Y luego vamos a tener lo que es la fascia de Treitz o retroduodeno-pancreática, que une la cara posterior del duodeno, la cuarta porción, a la cabeza del páncreas, al peritoneo parietal posterior. Y algunos autores refieren también que esta fascia de Treitz, o algunos le denominan ligamento de Treitz, es el que une el pilar principal izquierdo del diafragma. Luego ya vamos a tener lo que vendría a ser esta otra fascia, que es la fascia de Fredet o preduodeno-pancreática, que une la porción superior de la fascia de Toll 2 adosada a la cara anterior del duodeno y a la cabeza del páncreas respectivamente. Entonces, lo que estamos detallando son las fases de coalescencia. Cuando nosotros trazamos una línea transversal a la altura del mesocolon transverso, todo lo que quede por encima de esta línea es lo que vendría a ser la porción supramesocólica, y todo lo que quede por debajo es la porción inframesocólica. En la porción supramesocólica nosotros ubicamos el espacio de Morrison, ¿no? en la parte derecha respectivamente. Ahora hablemos de intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado mide aproximadamente de 6 a 8 metros promedio. El intestino grueso mide 1,65 metros como promedio. El intestino delgado ya sabemos que tiene 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros. El yeyuno e ilio mide el resto. Quiere decir, si estoy diciendo que el intestino delgado mide 6 metros, el duodeno 25 centímetros y el yeyuno e ilio mediría 5,75 metros. Si el intestino delgado mide hasta 8 centímetros, 25 centímetros del duodeno y 7,75 metros el yeyuno y el ilio. La primera porción del intestino delgado es el duodeno. El duodeno es la primera porción, es la porción fija, a diferencia del yeyuno y ilio, que es la porción móvil. El duodeno tiene 4 porciones, una porción que va de izquierda a derecha, ligeramente transversa, una segunda porción de arriba a abajo, que es la porción descendente, una tercera porción que es de derecha a izquierda, que es la porción transversa, y una cuarta porción que es de abajo hacia arriba, ¿no? Tiene 4 porciones. ¿Cuáles son los límites de estas 4 porciones? Lo que vendría a ser la primera porción, desde lo que vendría a ser el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar, la segunda porción del cuello de la vesícula biliar hasta lo que vendría a ser la cabeza del páncreas,
La tercera porción va de la cabeza del páncreas a la emergencia de los vasos mesentéricos superiores, y la cuarta porción va de la emergencia de los vasos mesentéricos superiores hasta el ligamento de Treitz. ¿Por qué es importante mi ligamento de Treitz? Porque mi ligamento de Treitz me va a determinar que cualquier lesión que ocurra por encima de este ligamento de Treitz es catalogada como una lesión, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, y todo lo que va por debajo de este ligamento de Treitz es considerada, si hay una perforación, una hemorragia digestiva baja, respectivamente. El duodeno va a tener lo que vendría a ser su peritoneo, que lo va a envolver en la cara anterior y superior, lo cual lo hace un órgano retroperitonizado, que ya hemos hablado. Y a su vez, a nivel de la cuarta porción encontramos un ligamento, el ligamento de Treitz, que lo une al pilar principal izquierdo del diafragma, ¿no? Va a tener una túnica muscular. Esta túnica muscular va a tener fibras longitudinales externas y circulares internas, va a tener una túnica submucosa donde están los vasos y nervios, y va a tener una túnica mucosa. La túnica mucosa del peritoneo, del duodeno, se caracteriza, así como de todo el intestino delgado, a tener unas estructuras que se llaman repliegues, que se denominan las válvulas conniventes, que es característica del intestino delgado. Pero la primera porción del duodeno no tiene esas válvulas conniventes, ¿no? O válvulas de Kerckring, también conocidas. No tienen en la primera porción. ¿Qué otro detalle más tiene exactamente el duodeno, aparte de tener estas válvulas conniventes características del intestino delgado? A nivel de la segunda porción del duodeno vamos a encontrar dos estructuras en la cara interna. Una en la parte inferior, conocida como carúnculo mayor, el espacio. La parte proyectada vendría a ser la ampolla de Vater, y la parte del vértice el esfínter de Oddi, donde va a desembocar aquí el conducto pancreático principal, el conducto pancreático principal de Wirsum, y el conducto colédoco, que son vías biliares. Por encima de la carúncula mayor, el espacio, encontramos la carúncula menor, donde encontramos el esfínter de Oddi. A este nivel desemboca el conducto pancreático accesorio, ¿no? A ese nivel. Entonces quiere decir que la segunda porción del duodeno ocurre lo que se vendría a ser la saponificación de las grasas, porque ahí llega lo que vendría a ser la bilis y todos los jugos pancreáticos. Aquí vemos una ampliación donde podemos observar pues la carúncula mayor, la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi, donde desemboca el conducto pancreático principal y el conducto colédoco, y acá la carúncula menor, donde desemboca el conducto pancreático accesorio o de Santorini, respectivamente. Ambos están en la cara interna de la segunda porción del duodeno. Luego tenemos el yeyuno y el ilio. El yeyuno y el ilio también forman parte del intestino delgado. Ya hemos dicho que mide de 5.75 metros a 7.75 metros. Este va a tener pues sus túnicas, la túnica serosa, que es el peritoneo que lo envuelve, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, dejando un borde libre, pero un borde adherido. Este borde adherido va a formar lo que se denomina la raíz, el mesenterio, o la raíz del mesenterio, cuya dirección va a ser de izquierda a derecha, y tiene una dirección prácticamente de arriba a abajo, de izquierda a derecha, formando la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio le da la movilidad a ese intestino delgado, el yeyuno ilio, para terminar en lo que vendría a ser el inicio del ciego, ¿no? Que es el intestino grueso ya. Entonces acá nosotros tenemos el peritoneo que forma lo que vendría a ser el mesenterio, y a su vez no olvidemos que este mesenterio, esta raíz del mesenterio, divide el marco del colon en el espacio mesocólico derecho o mesocólico izquierdo, y el colon con la pared parietocólico derecho y parietocólico izquierdo, para redundar la idea de la clase anterior. También este mesenterio, es importante porque en él va a discurrir la arteria mesentérica superior, y esta arteria mesentérica superior es rama de la arteria aorta abdominal, dando 11 pares de ramas, que son las arterias intestinales o yeyuno-iliales, que forman arcos de primer orden, de segundo orden y vasos rectos, respectivamente, para irrigar todo el intestino delgado, tanto yeyuno como ilio, respectivamente, dando la última rama de esta arteria mesentérica superior, la rama iliocólica, o también conocida como ilio biseco apendículo cólica, que ya se va a estudiar. ¿Qué tenemos en la parte submucosa? Vasos y nervios. ¿Y qué tenemos en la parte mucosa? Lo que vendrían a ser esos repliegues, ¿no? Que son repliegues o válvulas de Kerckring, ¿no? O válvulas conniventes, que es característica del intestino delgado, respectivamente.
¿no? Acá tenemos las características entre del yeyuno e ilion, ¿no? El color es rojo intenso, rojo pálido, rosa pálido el ilion, el calibre de 2 a 4 centímetros, el ilion de 1.5 a 3 centímetros, la pared es pesada y gruesa, el ilion es liviana y delgada, la vascularización, hay mucha vascularización a nivel yeyuno, a diferencia a nivel del ilion que es poca, la base recta es larga, la base recta es corta en el ilion, los arcos son pocas arcadas pero de igual longitud, muchas arcadas pero pequeñas, la grasa del mesenterio es poca, a nivel del ilion es mucha, los pliegues circulares o pliegues de Kerckring son largos, altos y muy juntos, y acá son pocos, cortos y ausentes. Los nódulos linfoides son pocos, a nivel del yeyuno, a nivel del ilion son abundantes. Recuerden que en el intestino delgado van a ver lo que se denominan las placas de Peyer. Ahora hablemos de intestino grueso. ¿Desde dónde empieza el intestino grueso? El intestino grueso empieza desde el ciego, teniendo sus porciones. El ciego, el colon ascendente o colon derecho, el ángulo hepático del marco del colon, ¿no? El colon transverso, el ángulo esplénico, ¿no? El colon descendente o colon izquierdo, el colon sigmoides, y de ahí continúa lo que vendría a ser el recto y el ano respectivamente. ¿Y cuánto mide ese intestino grueso? 1,65 m. El intestino grueso va a tener también lo que vendría a ser sus túnicas. Túnica serosa. La túnica serosa, que es el peritoneo, lo envuelve, formando unas estructuras que estamos viendo acá, conocidas como las apéndices epiploicos, que son estructuras que cuelgan a lo largo de todo el intestino grueso y que es característica propia del intestino grueso, apéndices epiploicos. Luego también tenemos los mesos a nivel del marco del colon, el mesocolon transverso, que une el colon transverso hacia la cara anterior de la pared hacia la cara anterior de la pared posterior del abdomen. Tenemos el mesosigmoides, que une o adhiere al colon sigmoides hacia la cara anterior de la pared posterior del abdomen. El mesoapendicular, que une el apéndice secal a la cara posterior del ciego, respectivamente. Luego tenemos que el intestino grueso va a tener túnica muscular. La túnica muscular está formada por fibras longitudinales que van a conformar las tenias, característica del intestino grueso, una tenia anterior, una tenia posterior interna y una tenia posterior externa respectivamente. A nivel de la base del ciego encontramos la confluencia de las tenias, y a ese nivel parte lo que vendría a ser el apéndice secal con su meso, el meso apendicular. Luego, las fibras circulares de ese intestino grueso van a formar las austras o abolladuras, características propias del intestino grueso, ¿no? Acá podemos observar las tenias, ¿no? Una anterior, una posteromedial y una posterolateral respectivamente, que confluyen o se inician o se originan a nivel de la base del ciego respectivamente. Luego tenemos acá en la parte de la mucosa, en el ciego, encontramos una válvula, la válvula de Bowing, ¿no? O válvula iliocecal, que tiene una válvula superior, una válvula inferior, ¿no? Y que llega a nivel de lo que vendría a ser el ciego, que es la parte más voluminosa de todo el intestino grueso, ¿no? También a nivel del intestino grueso vamos a encontrar unas válvulas, las válvulas semilunares, a nivel del intestino grueso respectivamente. Y también tendríamos que hablar que a nivel de lo que vendría a ser la base del ciego, nosotros encontramos una estructura que conocida como apéndice secal, que es intestino rudimentario, no desarrollado, que va a contar también con una túnica serosa que va a formar su meso apendicular, que se adhiere a la cara posterior del ciego, donde encontramos una arteria, la arteria apendicular, que es rama del tronco ilio biseco apendículo cólica, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior e irriga al apéndice secal. Por eso es que cuando lo vamos a extraer por una apendicitis, tenemos que hacer, ¿no?, una jareta a este nivel, y también lo que vendría a ser clampar a la arteria apendicular para evitar algún tipo de problema. Este es el apéndice secal, que mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros de longitud, que cuando se inflama y pasa sobre sus etapas y se perfora puede llegar a producir una peritonitis en la persona, ¿no? Y eso es brevemente, antes de pasar, lo que quería compartir con ustedes. Ahora, ustedes me van a preguntar, doctora, ¿pero quién irriga a todas las estructuras que estamos estudiando? Muy bien, la parte vascular, si bien es cierto la vamos a tratar en el seminario, hay que saber que el duodeno es irrigado por las arterias pancreático-duodenales. Pancreático-duodenal superior derecha, rama de la gastroduodenal, y la arteria pancreático-duodenal inferior, rama de la arteria mesentérica superior. La arteria pancreático-duodenal superior derecha irriga la primera y segunda porción del duodeno.
La arteria pancreático-duodenal inferior irriga la tercera y cuarta porción del duodeno. Luego tenemos la irrigación a nivel del intestino grueso. El colon derecho o ascendente va a ser irrigado por la arteria cólica derecha. El colon izquierdo va a ser irrigado por la arteria cólica izquierda. ¿De dónde viene la arteria cólica derecha? Es rama de la arteria mesentérica superior. ¿De dónde se origina o viene la arteria cólica izquierda? Es rama de la arteria mesentérica inferior. Y antes de hablar de los colon, tendríamos que hablar de lo que vendría a ser el ciego, que es la primera porción del intestino grueso. El ciego está irrigado por las arterias secales, cecal anterior y posterior. Ambas son ramas del tronco iliocecal o iliobiseco apendículo cólico, que es una rama de la arteria mesentérica superior. La cecal anterior irriga la cara anterior del ciego, la cecal posterior irriga la cara posterior del ciego, respectivamente. La arteria apendicular es rama de este mismo tronco iliobiseco apendículo cólico, que a su vez es rama de la mesentérica superior. Y esta arteria apendicular irriga el apéndice cecal y va dentro del meso apendicular. Luego vamos a tener las arterias sigmoideas, que están en el meso sigmoideo, que se encargan de la irrigación del colon sigmoides. Estas arterias sigmoideas también son ramas de la arteria mesentérica inferior, respectivamente. Y así vamos a formar círculos arteriales, ¿no?, que ya vamos a ir viendo en los seminarios, pero les voy adelantando uno. Hay un círculo arterial que es el círculo arterial que se da a nivel del ángulo esplénico del marco del colon, que está formado por la arteria cólica derecha y la arteria cólica izquierda. Aunque hoy en día ya no dicen cólica derecha con cólica izquierda, sino dicen cólica media, que viene a ser una rama también de la mesentérica superior, con la arteria cólica izquierda, que es una rama de la arteria mesentérica inferior, formando este arco, o denominándose este arco, el arco de Riolano, que ya vamos a ir detallando en el seminario que va a ser para el día viernes. Muy bien, estimados alumnos, el tema de hoy es un tema bastante preciso. Les invito a que puedan ustedes leer, que yo espero que estén leyendo el libro, y el video, recuerden que siempre es un medio de ayuda para discernir alguna dificultad. Les agradezco su atención.